Estamos estudiando algo muy importante acerca del credo de los apóstoles. Ahora, si no pudiste estar aquí la primera y la segunda semana y quieres saber lo que es el credo, tú tienes que ir a nuestro canal de YouTube en las redes sociales para ver las semanas que nosotros estuvimos hablando detalles acerca del credo. La primera semana hablamos acerca del Padre. El Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Ahí está en el canal. La semana pasada estuvimos hablando acerca del Dios Hijo, Jesucristo, el único Hijo unigénito del Padre. Hablamos acerca de su humanidad y de su divinidad. Hablamos acerca de lo que creen algunas religiones acerca de Jesús. Y los detalles están en los canales de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca del Hijo. Hablamos del Padre, del Hijo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro tema de hoy. Posiblemente, como fue mi caso, cuando yo empecé mi vida cristiana, quizás fue tu caso. Algunos de ustedes que están acá crecieron en una iglesia o se congregaron en una iglesia a donde el Espíritu Santo era hablado prácticamente durante cada servicio. Se hablaba de los dones del Espíritu Santo, se hablaba del bautismo con el Espíritu Santo, hablar en lenguas, etc. Entonces era muy común en el contexto que algunos de ustedes vienen. Quizás otros que están aquí han estado en un contexto donde no se ha mencionado casi nada del Espíritu Santo. Y posiblemente no sabes mucho acerca de él. No sé en cuál de los dos extremos tú has estado, pero en esta mañana nosotros queremos que ustedes sepan qué es lo que creemos como iglesia acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es Él? ¿Cómo Él obra? ¿Quién no es Él? ¿Cómo Él trabaja en la vida del creyente? Vamos a tomar los minutos que tenemos para leer la Biblia y vamos a estudiar. En tu programa hay un bosquejo que quizás te va a ayudar. Pero antes de entrar en tema, nosotros vamos a leer el credo de los apóstoles, que no fue escrito por los apóstoles, pero el credo eran las creencias de los apóstoles que han sido enseñadas durante siglos, y esto es, podríamos decir, la base de fe de la iglesia cristiana. Es lo que los cristianos creemos y se ha enseñado por muchos siglos. Entonces, en una sola voz, en coro, sin correr, sin desesperarte, sin quedar muy atrás, vamos a ver si podemos leer juntos el credo de los apóstoles. Vamos. Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Amén. Lo hicieron muy bien. Yo estoy aterrado. Nuestra frase de hoy es: creo en el Espíritu Santo. Es más, es imposible decir que eres creyente y no crees en el Espíritu Santo. No puedes ser creyente y decir no creo en el Espíritu Santo. Vamos a leer en un evento en la Biblia, que es un evento
yo personalmente considero una mezcla de sentimientos y emociones, porque es una despedida y a nadie le gusta mucho las despedidas. Sobre todo cuando es personas que han estado muy cerca de ti, que tú has convivido con ella, que tú has comido con ella, que tú has estado haciendo misiones junto con esa persona. Piénsalo conmigo por un momento. Jesús, en la víspera de su muerte, jueves por la noche, reúne a sus amigos muy cercanos, los discípulos, y empieza a hablarles a ellos, diciendo que él se iba a ir. Los discípulos no sabían que él iba a morir el día siguiente, el viernes. Era el jueves. Él los reúne, se sienta, comen juntos y Jesús les da la noticia a los discípulos. Ellos no entendieron, en el inicio no entendieron, era complicado para ellos entender lo que Jesús estaba diciendo. Pero básicamente Jesús estaba preparando el corazón de estos hombres porque Él se iba a ir. Pero no podía dejarnos o dejar a los discípulos y a nosotros huérfanos. De manera que Él promete irse, pero también promete que el Padre iba a enviar a un consolador para que nosotros no estuviéramos huérfanos en este mundo. Mira la escena. Juan capítulo 16, el verso de número 5. Nosotros vamos a leer en la palabra del Señor. Tú pudieras empezar desde el versículo 4 si tú quieres. Pero el versículo 5 dice: pero ahora yo voy al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas ¿por qué os he dicho estas cosas? La tristeza ha llenado vuestros corazones. Hombres emocionales a la vez. La tristeza ha llenado vuestros corazones. Porque Jesús está diciendo que se va. Pero yo os digo la verdad, dice él. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que Él va a hacer? Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Eso va a ser su trabajo. Porque yo voy al Padre y no me veréis más, dice Jesús. Y del juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Por eso quizás no voy a decir a ustedes todos los detalles, está diciendo Jesús. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará a toda la verdad. Eso es lo que Él va a hacer. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Y el 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío, me pertenece a mí. Por eso dije que Él toma de lo mío y los hará saber a ustedes. Acuérdate lo que yo te dije en el inicio, el contexto del texto, la reunión. Y Jesús está haciendo aquí, Él está preparando el corazón de esos hombres para lo que iba a venir.
Ahora, piénsalo comigo por um momento. Foram 3 anos. 3 anos comendo juntos. 3 anos predicando o evangelho. 3 anos que os discípulos puderam ver milagros, transformação. Foram 3 anos de companheirismo, muitíssimo companheirismo. E nesses 3 anos, quando eles não entendiam algo, le perguntavam a Jesus. Durante esse tempo, quando eles tinham medo, e há muitos eventos que eles tiveram muito medo, Jesus estava ali. Quando eles falhavam, aí estava Jesus para corrigi-los. Quando eles necessitavam direção, estavam um pouco desorientados, Jesus los guiava. Quando eles não sabiam aonde ir, simplesmente los seguia. Pero agora, Jesus disse, eu me vou. Imagínate el silencio en este cuarto, en la víspera de su muerte. Y no es extraño que sus corazones se llenaron de tristeza. Ellos no podían imaginar su vida sin la presencia de Jesús. ¿Tú te puedes imaginar tu vida sin la presencia de Jesús? Yo no puedo imaginar mi vida sin Cristo. Imagínate los discípulos, estamos hablando físicamente. Entonces, Jesús les dijo algo completamente ilógico en el contexto y pensando en la mente humana. Les conviene que yo me vaya. Si yo estuviera ahí con mi mente limitada, yo preguntaría a Jesús, ¿cómo que nos conviene que tú te vayas? Eso no tiene sentido. Jesús, ¿nos conviene que tú te vayas? ¿Va a ser mejor sin tu presencia? Te tenemos aquí ahora, físicamente, te podemos tocar, podemos abrazarte, podemos oír tu voz, compartimos juntos, observamos todo lo que tú has hecho. ¿Cómo que nos conviene que te vayas? Bueno, Jesús insistió y acabamos de leer. Les conviene que yo me vaya. Él dijo otra vez. Les conviene que yo me vaya, dice Jesús, y su partida no era una derrota, o un sinónimo de derrota, sino era parte de un plan divino. Y los discípulos no entendieron. Yo me voy. Ellos no sabían, pero el día siguiente él iba a morir en la cruz. Yo voy a ir y voy a morir en la cruz para que se cumpla el plan de Dios. Ellos no entendieron, no lograban entender, pero él tenía que irse y va a ir a dar su vida por nosotros. Pero él dijo, les conviene que yo me vaya, pero yo tengo que ir. Y cuando yo me vaya, el Padre va a enviar el Espíritu Santo. Ustedes no se quedarán huérfanos. Pero si yo no me voy, Él no viene. Pero mientras estoy aquí, Él no va a venir. Yo tengo que irme para que Él venga. Es lo que Jesús está diciendo. No se van a quedar solos, no se van a quedar huérfanos. Por eso que cuando una persona pone su fe en Jesucristo y lo acepta como su único y suficiente Salvador, la Biblia dice que el cuerpo de esta persona pasa a ser el templo de Dios. Ahí tú dices, Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Tú aceptas a Jesús, pero el que entra en ti es el Espíritu Santo.
Jesús no está físicamente, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestro cuerpo. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 3. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Somos templo de Dios. Si eres un creyente y me estás escuchando en esta mañana, quiero decirte que tú no estás huérfano. Tenemos al Espíritu Santo. Y te quiero compartir 4 cosas importantes sobre lo que creemos acerca del Espíritu Santo en tu hojita. La primera cosa que tú tienes que saber es que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Hasta podría decir que el Espíritu Santo es 100% Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios. Ahora, antes de mencionarte a ti sobre quién es Él, déjame decirte quién no es Él. Porque hay mucha confusión con relación a esto. El Espíritu Santo no es una fuerza o una energía impersonal. ¿No? A veces la persona dice, entré en un lugar y sentí una energía. Un día una señora me saludó y dijo, ay pastor, dame tu mano, siento una energía. Yo digo, no, suelta mi mano por favor, suelta mi mano ahora. No, es que hay una energía, y tocaba mi mano y hacía así, Dios, ay, si mi señora me ve, aquí estoy frito. Y esto fue aquí en la iglesia, terminando un servicio. Yo me bajé, la señora se encontró conmigo, agarró mi mano y empezó a hablarme. Y hacía así para acá, yo siento una energía muy fuerte aquí. Esa energía me dice, energía, por favor, vete de aquí. Y ahí después yo supe una persona involucrada con la nueva era, con el New Age, obviamente, esa energía. Y a veces hay personas que hacen oraciones a Dios de New Age, invocando el Espíritu de Dios, como si el Espíritu de Dios fuera una energía que va a venir y tomar la vida de esa persona y alumbrar su mente. El Espíritu Santo no es una energía impersonal. El Espíritu Santo no es inferior al Padre y al Hijo, que a veces uno ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si Él fuera una persona que no tuviera mucho valor como el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo no fue un ser creado por Dios, como algunos piensan. El Espíritu Santo no fue creado. Entonces, ¿quién es Él? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, coeterno con el Padre y el Hijo. Su obra, y podemos ver su obra esencial en la salvación, en la santificación, el fortalecimiento de la fe cristiana. El Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, es Dios, es creador, es una persona. Para ser una persona tiene intelecto, tiene voluntad propia, tiene emociones. Tengo un cuadro aquí que nos puede ayudar un poco acerca de entender mejor la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Un solo Dios que se manifiesta de 3 formas distintas, pero no son 3 dioses, es un solo Dios. El Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, el Dios Espíritu Santo y el Dios Hijo, la segunda y la tercera. El Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre. Pero Dios es coexistente en lo que es la Trinidad. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Un Dios manifestándose en 3 formas distintas en la Trinidad. Tú me dices, Pastor da Silva, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es verdad, no está en la Biblia, pero se manifiesta de muchas maneras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Podemos ver de una manera clara
la relación de ellos en el mismo texto que acabamos de leer. Por ejemplo, si tú vuelves allá y estudias el versículo 7, dice que Jesús es quien envía el Espíritu Santo. El 13, el Espíritu Santo guiará a los discípulos a toda la verdad. El Espíritu Santo habla lo mismo que habla el Padre y que habla el Hijo. En el 14, el Espíritu Santo glorifica al Hijo. El Espíritu Santo anuncia a los discípulos las cosas que le pertenecen al Hijo. Es más, cuando tú oras al Padre en nombre del Hijo, guiado por el Espíritu. Ahí está la Trinidad en tu misma oración. ¿No es así? Oramos a Dios y cada vez que oramos decimos en el nombre de Jesús. No decimos en el nombre del Espíritu. Oramos a Dios en el nombre del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Durante los últimos 2000 años en la historia del cristianismo, se ha entendido, se ha creído, se ha señalado con claridad la Trinidad y el manifiesto de la Trinidad. Por eso en la iglesia familiar, cuando nosotros decimos que creemos en el Espíritu Santo, estamos diciendo nosotros y afirmamos una de las cosas más impactantes en el mundo de la fe cristiana. Estamos diciendo que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Es plenamente Dios. Y el Espíritu Santo, Él hace lo que solamente Dios puede hacer. El hombre no lo puede hacer. La religión no lo puede hacer, pero el Espíritu Santo hace lo que solo Dios puede hacer. Y me gusta mucho lo que dice nuestro texto cuando afirma que el Espíritu Santo te enseñará la verdad. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Curioso que el verso 8 dice: el Espíritu Santo te convence. Él te convence. Él trae las cosas a tu mente. No te deja tranquilo. Te persuade. Él trabaja. ¿De qué es lo que Él nos convence? Bueno, el texto dice que Él nos convence del pecado. Él es el que muestra a nosotros y que nos lleva a reconocer y nos convence que hemos pecado y que necesitamos arrepentimiento. Dice que nos convence de la justicia en el verso 10. El mundo rechazó a Jesús, pero lo lindo de todo eso es que la resurrección y el regreso al Padre demostraron que Él decía la verdad. El Espíritu Santo de Dios nos convence de que Jesús es justo y digno de toda confianza. Luego dice que Él nos convence del juicio. Y en la cruz del Calvario parecía que Satanás estaba ganando la batalla cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Parecía que el diablo estaba venciendo. Pero sucedió todo lo contrario. Jesús derrotó la muerte, derrotó el pecado, derrotó al enemigo. Y el Espíritu Santo nos recuerda que Jesús ya venció y que Él volverá otra vez. Ahora, iglesia, ¿cómo funciona esto en la práctica? Si traemos esto a nuestra realidad hoy día aquí en esta iglesia, a las personas que nos están escuchando aquí, aquellos que nos están viendo online, ¿qué significa eso? ¿Cómo funciona esto en la vida diaria? En la vida diaria de un creyente, hijo de Dios, el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente, en nuestra conciencia y en nuestras emociones. Cuando escuchamos una verdad bíblica, nos ayuda a reconocer: esta es la verdad que yo necesito aplicar en mi vida. El Espíritu Santo
es el que confronta al pastor da Silva, es el que te confronta a ti cuando nosotros estamos incorrectos. Y te dice, hey, no se debe pensar así. No vayas por aquí. Hey, este pensamiento no está bueno. Esa decisión no la deberías de tomar. No hagas esto. No mires esto. No respondas de esta manera. Es el Espíritu Santo. Y cuando pecamos, Él no nos permite estar tranquilos. No nos permite tener paz. Nos lleva a reconocer lo que hicimos. Pero si tú ignoras la voz del Espíritu Santo, tú puedes entristecer al Espíritu Santo de acuerdo a la Biblia. Y tu conciencia se vuelve insensible y te acostumbra con este pecado, casi que tu conciencia no te condena más. Porque se cauterizó la conciencia por la costumbre de la práctica del mismo pecado. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, sigue trabajando en la vida de cada uno de los creyentes. Y el texto dice que yo enviaré el Consolador. El Consolador. Yo he estado en muchos funerales en mi vida, muchos, en diferentes contextos, en diferentes situaciones. He estado en situaciones de crisis, ayudando a personas. Y una de las cosas que yo he aprendido, que no existe palabra humana, por lo más bonita que ella sea, para consolar un corazón herido, un corazón que ha perdido a alguien. Yo he aprendido que a veces las palabras son solo palabras por lo más bonitas que son. Pero también he aprendido que el único que verdaderamente puede consolar al creyente es el Espíritu Consolador. Donde Él te toma en sus brazos y te consuela. Es algo que no se puede explicar. El consuelo del Espíritu Santo que tienen los creyentes en esos momentos de lucha, de dificultad. Y tú puedes tener una relación con Él y Él te da consuelo. El Espíritu Santo está ayudando a cada creyente, todos los días. Todos los días el Espíritu Santo está ayudando a cada creyente, a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios. Él no descansa, no toma vacaciones. Él está presente, Él te está ayudando, Él está trabajando. Él se manifiesta de una manera muy especial porque Él habita en ti. Él habita, Él mora. Iglesia, no necesitamos más del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes todo el Espíritu Santo. Cuando tú conociste a Cristo, no recibiste 99,9% del Espíritu Santo. Tú recibiste todo el Espíritu Santo. Todo. Tú no necesitas aprender a hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. Tú no necesitas ir a una experiencia sobrenatural en un lugar para recibir el Espíritu Santo. Tú estás buscando algo que tú ya tienes. Si eres creyente, tú ya lo tienes. No busques lo que tú ya tienes. No necesitamos más del Espíritu Santo. Lo que necesitamos es más de su control en nuestras vidas.
que Ele nos controle mais, que Ele tome nossas vidas. Ora, llenura del Espírito Santo é uma coisa, bautismo é outra, como le he dicho, los dones del Espírito é outra coisa, el fruto en el singular é outra coisa. Pero no momento que tu tienes a Cristo como tu Salvador, tu tienes al Espírito Santo. Pablo disse em 1 Coríntios 12, 13, porque por um solo Espírito fuimos en el tempo passado, todos bautizados em um solo cuerpo. Quando tu acepta a Cristo, tu eres bautizado en el Espírito Santo, bautizado en el cuerpo de Cristo, eres sellado con el Espírito Santo, pasas a ser parte de la familia de Dios y tú recibes el Espírito Santo una sola vez. No recibes varias veces. No. Recibes una sola vez. Una vez lo recibes. Si tú eres un creyente. Si tú no eres creyente, no lo tienes. No tienes el Espíritu Santo. Él no habita en ti. Ahora, si Ele está obrando en nuestras vidas, como nosotros como creyentes cooperamos com essa obra? Essa é a pergunta. Se Ele está obrando, Pastor Racilva, se Ele está obrando em minha vida, como nosotros cooperamos com esta obra? Sabe como nosotros cooperamos com esta obra? Alejando-nos del pecado, estamos colaborando com a obra do Espírito Santo. Orando com mais regularidade, leyendo a Bíblia mais. Algunos de nosotros hemos dejado la lectura de la Biblia, hemos dejado la oración, pero la obra del Espíritu Santo colaboramos con ella cuando participamos en la vida de la iglesia, cuando obedecemos la dirección de Dios, cuando adoramos a Dios con sinceridad, cuando damos con generosidad. No se trata, les voy a decir otra vez, iglesia, no se trata que necessite receber mais do Espírito Santo, sino que se trata de permitir que Ele tenha o controle de tu vida. Como se nota esta obra? Como tu podes notar que uma pessoa está controlada ou está sendo controlada por el Espírito Santo? Ou por la maneira como ele habla? Não. Por sua frequência na igreja? Tampouco. Como se nota esta obra em tu vida? ¿Sabe como se nota? Com o tempo, te vas a volver um cristiano mais compassivo. Com o tempo, tu passas a ser um creyente mais bondadoso, mais generoso, mais amoroso, mais obediente, mais fiel, mais amável, mais disciplinado. É a obra do Espírito Santo hecha evidência em tu vida. O Espírito Santo não solamente produz essas emoções em nossa vida, pero produz vida transformada. Se alguém te perguntara a ti hoje, ¿se pode ver a obra do Espírito Santo em tu vida? Ora, solamente tu e o pastor da Silva, de uma maneira personal, podemos crer. Porque tu deves crer por ti mesmo, não crer por los outros, pero tu tienes que crer por ti mesmo, tener a convicção por ti mesmo. Quando decimos no início, creo en el Espírito Santo, e se eu te perguntara aqui entre nós, nesta conversação muito personal aqui nesse templo, tu crees que durante esses últimos dias, ou incluso hoje aqui, tu crees que o Espírito Santo ha estado hablando em tu vida, como que trayendo convicção de algo que tu estás fazendo que não deverias de fazer?
mi consejo para ti es, arrepiéntete y vuelve a Dios. ¿Tú crees que de pronto Ele te está convenciendo de entregar tu vida a Ele e não lo has hecho durante todo esse tempo? Entrégaselo. Quizás o Espírito Santo te está chamando de regresso a casa. Algunos de ustedes quizás han dejado su fe, se han alejado de Él. ¿Tú no crees que el Espíritu Santo de una manera u otra ha estado hablando? Tú sabes que es Él, pero no quieres poner atención, pero te está convenciendo. Y algo está pasando. Yo no sé lo que es, porque tú eres el único que sabe. El Espíritu Santo quiere llevarte a creer en Jesús. El Espíritu Santo quiere enseñarte a ser como Jesús. El Espíritu Santo quiere convencerte a ti a que tú aprendas a amar a Dios. Ese es el Espíritu Santo obrando en tu vida. ¿Por qué no tomamos un momento ahí donde tú estás? Si tú puedes cerrar tus ojos por un momento y simplemente decir, Espíritu Santo, aquí estoy yo, ayúdame, te necesito. Padre, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestra vida, conoces nuestro dolor. Tú sabes que necesitamos de consuelo. Necesitamos que tú tomes nuestras vidas en tus brazos y que tú puedas hablar a nosotros. Necesitamos escuchar tu voz dulce. Espíritu Santo, gracias por habitar en el templo que es nuestro cuerpo. Gracias porque en momentos difíciles tú has estado ahí. Gracias porque Jesús dijo, les conviene, les es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo me voy a ir, les enviaré el Espíritu Consolador. Y aquí está Él, presente en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia. Te amamos, Dios. Gracias por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.